Bien, vamos a pasar a otro tema que se llama, aparte de la eficiencia de los consumidores, ahora vamos a hablar de la eficiencia de los mercados. La eficiencia de los mercados es algo muy bueno que les va a servir para saber si es un beneficio para ustedes o para el consumidor o para el productor. Ahora vamos a tomar los dos papeles, primero del consumidor y luego del productor. Bien, entonces empecemos. Pónganme mucha atención porque esto tiende a ser se confunden mucho. Bien, vamos a ver un mercado que sea en equilibrio, donde vamos a maximizar y dónde van a vender o van a comprar. Y vamos a ver cuáles son los recursos que tenemos y cómo los podemos hacer, esos recursos escasos, cómo los podemos eficientar. Y que la distribución de eso sea equitativa. ¿Para qué? Para el bienestar de la economía en su conjunto. Bien. ¿Qué es el bienestar económico? El bienestar económico ya lo habíamos visto. Es el estudio de la contribución de los recursos que afectan nuestro bienestar, en donde los compradores y los vendedores van a recibir beneficios porque forman parte de un mercado. Y el equilibrio va a ser donde vamos a maximizar esos beneficios. ¿Entre quién? Entre compradores y vendedores. Ahora, en el equilibrio, acuérdense que todo parte o vamos a partir del equilibrio, en donde va a generarse el máximo beneficio, ¿sí? En donde todos vamos a tener un beneficio, tanto compradores como consumidores. Y este bienestar económico va a estar dado por dos cosas. Primero, el excedente del consumidor, que va a medir el bienestar de las personas, o sea, de los consumidores. Y el excedente del productor, que va a medir el bienestar, pero de los vendedores, o sea, de los ofertantes, ¿sí? O de los productores, los que van a crear los productos. La disposición a pagar va a ser lo que yo estoy dispuesto a pagar por ese bien, o lo que estoy máximo, o sea, es el precio máximo que yo estoy dispuesto a comprar o que el comprador está dispuesto a pagar, ¿sí? Y mide cuánto valoriza el consumidor al bien o al servicio. Entonces, fíjense bien, el excedente del consumidor va a ser la cantidad que un consumidor está dispuesto a pagar menos la cantidad que realmente paga. ¿Sí? Va a ser la diferencia entre qué, en lo que tú realmente lo que tú estás dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Acuérdense que hay una diferencia en lo que realmente nosotros podemos pagar y lo que realmente se paga, ¿sí? Que no es lo mismo. Entonces, vamos a tener cuatro posibles disposiciones de pago. Van a hacer este ejercicio. Fíjense bien, tienen lápiz y papel ahí en su mano, ¿verdad que sí? Yo espero que sí. Vamos a tener 4 jugadores. Esos jugadores va a ser John, Paul, George y Ringo. Cada uno de ellos va a tener su disposición a pagar. Esa disposición a pagar, John va a tener la disposición a pagar mayor que la que tiene Ringo. Entonces, John va a ser el que pague más y Ringo va a ser el que pague menos. Espérenme, déjenme cambiar de color porque está muy feo. Bien. Entonces, cada uno va a estar dispuesto a pagar diferentes cantidades por un bien, ¿sí? 100, 80, 70 y 50. Entonces, el excedente del consumidor va a estar determinado en la curva de la demanda. En la curva de la demanda, para que no se les olvide.
curva de la demanda del mercado y que va a mostrar las diferentes cantidades de un bien o un servicio que los consumidores están dispuestos a pagar o que son capaces de comprar. ¿A qué? A diferentes precios. Ahora vamos a tener 4 disposiciones a pago. Mayor a 100, ninguno va a comprar. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen ese dinero. Segundo, de 80 a 100 va a pagar John y va a comprar solamente una cantidad. El siguiente va a ser mayor a 70 y hasta 80, que van a ser John y Paul, que van a comprar 2 cantidades. Y de 50 a 70, que va a ser los 3, John, Paul y George, que van a ser 3 unidades las que van a comprar. Y menos de 50 o 50 van a estar los 4, o sea, van a haber 4 unidades de compra. Ahora vamos a ver cómo queda. Si tengo 100, el que está dispuesto a pagar va a ser John. Si tengo 80, el que va a estar dispuesto a pagar va a ser Paul. Si tengo 70, el que va a estar dispuesto a pagar va a ser George. Ay, espérenme un poquito porque los carros se están volviendo locos. A esta hora pasa una señora y vuelve locos mis perros. Lo siento, ¿eh? Bien. Luego, sigamos. Tenemos disposición a pagar de George, en donde él está dispuesto a pagar un precio de 70. Después tenemos a Ringo, que está dispuesto a pagar 50. Y ahí esa va a ser mi función de la demanda, ¿sí? En donde cada uno va a tener todo este espacio, o sea, todo lo que van a comprar en este punto, ¿sí? Y luego en este otro punto va a comprar Paul, en este otro punto va a comprar George y en este otro punto va a comprar Ringo, ¿sí? Maestra, ¿Sí? eso es más bien como estadística, ¿verdad? Por ejemplo, si fueran 400 personas, unas 100 comprarían a 100 y luego unas 100 comprarían en 80 y unas 100 comprarían en 70 y unas 100 comprarían en 50. Es correcto. Sí, tú le puedes poner los datos que tú quieres, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, Bien. Continuamos entonces. Miren, mi perro no quiere estarse quieto. Bien. Sigamos. Entonces, ahora vamos a tener un precio de 80. Va a estar dispuesto a consumir John. ¿Sí? Ay, espérenme, déjenme que... Permítanme un segundito. como si hoy ya va a ser la fiesta, compañeros. Aquí todos son de labs, o si hay unos cuantos de la E. No, si quieren no me contesten. Del D. Del D, De contabilidad. Bien, sigamos. Parece que ya mi perrito ya quedó quieto, ¿eh? Bien, sigamos. Entonces, tenemos el excedente del consumidor y la curva de la demanda. Ahora, ¿quién va a estar dispuesto a pagar? ¿Sí? A un precio de 80, solamente va a haber un excedente del
consumidor de John. ¿A qué me refiero con esto? Que John está dispuesto a comprar en esta parte, hasta aquí, en 80. Por lo tanto, perdón, está dispuesto a, él tiene 100 para gastar, ¿sí? ¿Se acuerdan que él tenía 100 pesos para gastar? Y el precio va a ser de 80. Por lo tanto, voy a tener 100 menos 80, va a ser 20. Y ese 20 yo voy a tener que voy a llamar que yo tengo 20 pesos o lo que sea, 20 pesos, millones, miles, lo que ustedes quieran ejemplificar. Ese va a ser mi excedente del consumidor. O sea, yo me estoy ahorrando 20 en lugar de pagar 80, voy a pagar, en lugar de pagar 100, voy a pagar 80. Entonces, la diferencia de los dos va a ser mi excedente del consumidor. ¿Por qué excedente del consumidor? Porque yo estoy teniendo un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que yo en lugar de pagar 100 pesos voy a pagar 80, ¿sí? Y que yo tengo un ingreso mayor a lo que voy a pagar en precio. Y por lo tanto, para mí va a ser un beneficio. ¿Por qué? Porque efectivamente yo me estoy ahorrando una parte de mi ingreso al comprar un producto que es más barato. ¿Sí? Ahora me voy a ir con un precio de 70. Cuando las cosas cuestan 70 pesos, ¿quién va a estar dispuesto a comprarme? Va a estar dispuesto a comprarme John y Paul. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuánto era Paul? Paul se me hace que tenía, yo no me acuerdo. Tenía 80. Muy bien. Entonces él tenía 80, Paul tenía 80, él podría gastar hasta 80 y John podría gastar hasta 100. Pero mi precio del producto es 70. Entonces yo voy a tener un beneficio de ¿cuánto? Para John va a ser ¿de cuánto? 30. De 30. Y aquí me va a quedar un beneficio de ¿cuánto? De 10. De 10. Ajá. Y luego abajo tengo menos 70 y voy a tener aquí el 10. 70 aquí. Ya ven, ya no sé ni escribir. Como siempre, ¿verdad? Siempre ponen las cosas al revés. Bien. Entonces aquí tengo 70 y me va a quedar el 30. Entonces, yo el excedente del consumidor lo voy a ver como que el total del excedente del consumidor va a ser los 30 más los 10. Por lo tanto, yo voy a tener un excedente del consumidor del 40. Es decir, que los dos personas, o las dos personas que están comprando este producto a 70 pesos, voy a tener un beneficio para ambos de 40. ¿Sí? Y ese 40, o pueden verlo 30 y 10, va a ser el excedente del consumidor. ¿Sí? Entonces, vámonos al otro. Midiendo el excedente del consumidor. Entonces, todo el área debajo de la curva de demanda y arriba del precio de mercado mide el excedente del consumidor en el mercado. Ahora, acuérdense que esta es la demanda. Yo tengo un precio de mercado y una cantidad de mercado. Y entonces, lo que tengo en el recuadrito, en el triangulito, que es, no sé, color arena, ese triangulito que tengo aquí, a este yo le voy a llamar excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque es del precio de mercado y hasta donde tope con mi curva de demanda. Acuérdense que esta es la demanda. Bien. Entonces ese va a ser el excedente del consumidor. Cuando cambie el precio, si el precio baja más,
yo voy a tener un excedente del consumidor adicional. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un beneficio. Entre más bajos sean mis precios, mayor es el beneficio que voy a obtener para el consumidor. Y el triangulito que va del nuevo precio a lo que se genere en cantidad, si se fijan, estas cantidades aumentaron, ese va a ser el excedente del consumidor para aquellos consumidores que quieran comprar ese producto adicional. ¿Sí? Entonces, el excedente del consumidor va a ser la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar menos la cantidad que realmente pagan. Mide el beneficio que los compradores reciben de un bien en términos en que ellos lo perciben. Simplemente es la diferencia entre el precio que pagan y el precio que yo creía que iba a tener ese producto. Ahora vámonos a ponernos del lado del productor. El productor, me imagino, y es una oferta. ¿Del lado de quién va a producir? ¿O qué va a producir? El excedente del productor ahora va a ser la cantidad que percibe el vendedor, o sea, el precio de mercado, menos el costo de la producción. Va a medir, al igual que el consumidor, va a medir el beneficio, pero ahora ¿de quién? De los vendedores que van a participar en ese mercado. Y voy a tener ahora 4 posibles vendedores. María, que va a vender 900, que tiene un costo de 900. Frida, que tiene un costo de 800. Georgina, que tiene un costo de 600, y Granma, que tiene un costo de 500. Ahora vamos a ver si lo quieren ver como costo o lo quieren ver como producción. Acuérdense que puede ser lo mismo. Ahora, como con el excedente del consumidor y la curva de demanda, el excedente del productor se relaciona con la curva de la oferta. Para cualquier cantidad, el precio que muestra la curva de la oferta va a ser el costo marginal del vendedor, quien está dispuesto a salir al mercado si el precio fuera menor del costo marginal. Ahora, la tablita va a ser así. Precio 900. Si tienen más de 900, de 900 a más, las que van a vender va a ser María, Frida, Georgina y Granma. Cantidad ofertada va a ser 4. De 800 a 900, Frida, Georgina, Granma van a ofertar 3 cantidades. De 600 a 800, Georgina y Granma van a ofertar 2 cantidades. Y menos de 500 nadie va a estar dispuesto a vender nada. Vamos a ver cómo queda esto. En 500, de 500 para arriba habíamos dicho que el costo era de Granma. Para Georgina el costo era de 600. Para Frida 800. Y para María de 900. Y si se fijan, esto tiene una pendiente positiva. Por lo tanto, va a ser la oferta. Y el área debajo del precio de mercado y arriba de la curva de oferta van a medir el excedente del productor de mercado. Ahora vamos a tener lo siguiente. Tenemos un precio de 600. Por lo tanto, aquí va a estar dispuesta a producir Granma, pero ella se esperaba
que era de 500, por lo tanto, va a tener un excedente del productor de 100, ¿sí? Ahora, aguas, fíjense bien que aquí el precio está aumentando, ¿sí? Bien. Luego, va a tener una diferencia en donde el productor va a ganar ¿cuánto? 600, ahí déjenme cambiar de lapicito, 600, los 600 menos los 500. Y de ahí yo obtengo mi excedente del productor, que van a ser los 100. Ahora vámonos con el siguiente. Tengo un precio de 800. Tanto van a estar dispuestas a producir Granma y Georgina. Ellos tenían 500, los 600 menos los 500, y ahora va a ser los 800 menos los 600. Y esto, la sumatoria, acuérdense que va a ser el exceso o el excedente del productor, ¿sí? Cabe mencionar que estos precios están aumentando. Por lo tanto, si aumentan los precios, estoy incentivando a los productores a producir, ¿sí? Por ese incremento del precio. Entonces, cada vez que yo incremente, ellos van a tener un excedente del productor. ¿Sí queda claro? Acuérdense que ustedes son productores. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. Del precio de mercado y hasta donde tope con la curva de la oferta, este triangulito de aquí va a ser mi excedente del productor. Si el precio aumenta, yo voy a tener que todo esto lo voy a ganar. Por lo tanto, ese va a ser un excedente del productor adicional, lo que yo tengo adicional. Y el triangulito, que es este de aquí, va a ser para mis nuevos productores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a incrementar la cantidad de producción y como está aumentando el precio, obviamente muchos productores van a estar dispuestos a producir más ese producto. Fácil, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo voy a sacar el excedente total? El excedente que yo tengo va a ser la sumatoria del excedente del consumidor más, el excedente del consumidor va a ser el valor para los compradores menos la cantidad pagada por los compradores. Y el excedente del productor va a ser la cantidad recibida por los vendedores menos el costo para los vendedores. Y entonces tengo que el excedente total va a ser igual al excedente del consumidor más el excedente del productor. O lo que es igual al valor para los compradores menos el costo para los vendedores. Y entonces la eficiencia del mercado va a ser alcanzada cuando la distribución de los recursos maximice el excedente total. Y adicionalmente a la eficiencia del mercado, los planificadores también tienen en cuenta el problema de equidad. La
de la justa distribución del bienestar entre compradores y vendedores. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Yo tengo un equilibrio de mercado, un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. A partir de ahí voy a tener los excedentes del consumidor y el excedente del productor. Como veíamos, del precio de equilibrio hacia la curva de la demanda va a ser el excedente del consumidor. Del precio de equilibrio hacia la curva de la oferta, voy a tener el excedente del productor. ¿Sí? Y así lo vamos a determinar. Excedente del productor y el excedente del consumidor. Vuelvo a repetir, el excedente del consumidor va a estar determinado del punto del precio de equilibrio o del precio de mercado hasta donde tope con la curva de la demanda. Excedente del productor del precio de equilibrio y hasta donde tope con la oferta, ese va a ser mi excedente del productor. Y ahora sí, vamos a considerar tres cosas. Primero, los mercados libres se van a distribuir esos bienes entre los consumidores que más los valoran. Los mercados libres distribuyen la demanda de bienes a los vendedores que los pueden producir pero al menor costo. Los mercados libres producen la cantidad de bienes que maximiza la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces, voy a tener que para el excedente del comprador, del comprador, sí, del excedente del consumidor, voy a tener lo siguiente. El valor para los compradores es mayor que el costo para los vendedores. Y del otro lado, y eso me va a dar como valor para los compradores que es mayor que el costo para los vendedores. Y del otro lado voy a tener el costo para los vendedores es mayor que el valor para los compradores. Por lo tanto, el valor para los compradores es menor que el costo para los vendedores. ¿Sí? Entonces, esto nos quiere decir que yo, de este lado, nosotros como consumidores, vamos a tener un beneficio del lado izquierdo. Y el beneficio para la oferta va a ser del lado derecho. ¿Sí? Ay. ¿Qué más? Bien. Ahora sí. La eficiencia va a estar determinada como la cantidad de equilibrio implica la distribución eficiente de los recursos. El planificador puede dejar que el mercado encuentre la cantidad de equilibrio. Esta política de dejar que el bienestar se alcance por sí solo en el mercado proviene de la expresión francesa laissez-faire. Que todo, laissez-faire, todo permanece constante. Permanece constante. No se crean. Y el laissez-faire es que todo permanece al alcance. Bienestar se alcance. Que se alcance el bienestar. ¿Sí? O sea, déjalo hacer, dejar pasar. ¿Sí? Si el sistema de mercado no es perfectamente competitivo, puede surgir el poder de mercado.
El poder de mercado va a ser la capacidad de influir sobre los precios. Y el poder de mercado puede conducir a que los mercados sean ineficientes porque se fija el precio y la cantidad en niveles diferentes al equilibrio de los mercados libres. Es decir, que el poder de mercado fija el precio de compra o de venta y eso va a modificar las diferentes cantidades de compra o de venta en los mercados, ¿sí? O sea, el poder de mercado es el de libre competencia, donde tenemos muchos compradores y muchos vendedores. Y este se va a, ¿cómo se llama? Se va a estabilizar, depende de la oferta y de la demanda. Bien. Ay, Dios. ¿Qué son las externalidades? Las externalidades se producen cuando la producción del mercado afecta a las personas que no compran y venden este mercado. O sea, las externalidades ya lo hemos visto en una parte de oferta y de demanda, en donde tenemos diferentes efectos o otra variable fuera de oferta y demanda que me provocan un efecto contrario al que yo esperaba. Y entonces las externalidades hacen que el bienestar del mercado no depende solamente del valor que asignan los compradores o el costo de los vendedores, lo que yo les decía, no depende de la oferta y de demanda, sino de otro factor externo que les dé o que afecte directamente al mercado. Cuando los compradores y los vendedores no toman en cuenta las externalidades cuando deciden cuánto consumir y cuánto producir, el equilibrio final del mercado puede ser ineficiente. Por ejemplo, digamos, una externalidad que casi siempre yo les decía que las externalidades se ven como los desastres climáticos. Por ejemplo, ustedes venden y compran, no sé, manzanas. Entonces, ustedes ya tienen nivelado o ya tienen el punto de equilibrio, ya saben en cuánto vender las manzanas, pero de repente llega una externalidad, que llega un huracán, por ejemplo, y el huracán acaba con toda la producción de las manzanas, tumba los árboles, el producto que tenían, todas las manzanas se echan a perder. Eso es una externalidad. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos controlar y sin embargo nos afecta nuestra oferta y nuestra demanda. Y no podemos controlarla, aunque quisiéramos, pero no se puede. ¿Por qué? Pues porque es un efecto natural. Ese es el efecto más común que pueden ver en las externalidades. Otro efecto puede ser, no sé, que a lo mejor, como por ejemplo ahorita en los climas, que muchos de los estados a lo mejor eran fríos y ahorita por el clima son calientes, son muy calurosos. Entonces, si producían, no sé, se me ocurre las fresas que son de, de climas muy, muy fríos, después resulta que porque ya cambió el clima y porque ya bajó o subió la temperatura y que ya no es frío ese lugar, sino que se volvió caluroso, van a perder toda la producción de fresas en ese estado. Y no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es tratar de mantener a los árboles, pero pues es muy poco probable porque el clima no lo pueden controlar. Y esa puede ser otra de las externalidades que pueden afectar nuestra oferta y nuestra demanda y que nosotros no podemos hacer gran cosa. Que sí lo podemos prever, pero no lo vamos a poder como resolver en ese instante. Bien. Ahora, resumen. El excedente del consumidor mide el beneficio que obtienen los consumidores de participar en el mercado. El excedente del consumidor se puede estimar encontrando el área debajo de la curva de la demanda y arriba del precio del mercado, lo que decíamos hace ratito. Bien, el excedente del productor mide el beneficio que obtienen los vendedores de participar en el mercado y el excedente del productor puede ser estimado
encontrando el área debajo del precio de mercado y arriba de la curva de oferta. Y el equilibrio lo vamos a encontrar cuando la oferta y la demanda maximice la suma del excedente del productor con el excedente del consumidor. Esto es como si la mano invisible del mercado condujera a que los compradores y los vendedores van a distribuir de manera eficiente los recursos. Y los mercados no distribuyen los recursos de manera eficiente en presencia de fallas del mismo mercado. Una distribución de recursos que maximiza la suma del excedente del consumidor con el excedente del productor se dice que es una distribución eficiente. Y los planificadores se preocuparán tanto de la eficiencia como de la equidad en la producción de los bienes y de los servicios. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra, todo, al menos por el momento, todo más o menos.